Welcome, everyone. My name is Alicia Carmichael. I want to thank you for joining today's webinar hosted by the Mobility Finance Network. For those of you excited about this, today's discussion will be in Spanish. This is our first ever Spanish language webinar. Ahora, permítanme compartirles sobre la Mobility Finance Network. Esta red promueve soluciones financieras que apoyan la construcción de un ecosistema global de migración con propósito que beneficia a las personas en situación de movilidad, ya sea trabajadores, estudiantes o personas en situación de desplazamiento forzoso o refugio. Esta red nació dentro de Labor Mobility Partnerships en el año 2024 y actualmente cuenta con más de 350 personas que hacen parte de esta comunidad. Nuestras actividades incluyen conectar potenciales financieros con profesionales en el campo, promover soluciones financieras para la migración en eventos globales y convocar grupos temáticos para la resolución de problemas en común. Ahora, les presento nuestra moderadora, Diana Zambonino, gerente para el área de programas globales de LAMP. Diana es ecuatoriana y cuenta con amplia experiencia en el diseño de programas de empleabilidad y migración laboral en América Latina y a nivel global. Ella ha liderado el diseño de programas que incluyen soluciones financieras para abordar las barreras financieras que enfrentan los trabajadores para acceder a vías de migración laboral en varios contextos y países. Ahora, es un placer para mí cederle el micrófono a Diana y será, yo imagino, un placer para ustedes escuchar a su español en lugar del mío. Ahora, Diana. Muchísimas gracias, Elisha, y bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento que busca visibilizar soluciones financieras diseñadas para apoyar una migración laboral, una migración más segura, una migración más exitosa desde una perspectiva latinoamericana. Así que muchísimas gracias a todos los que se suman el día de hoy. Antes de presentar a los panelistas que nos acompañan, quiero compartir con ustedes algunas breves tendencias, desafíos y oportunidades que vemos en la región en torno a la intersección de lo que son las finanzas de impacto, la movilidad humana y los medios de vida. Primero, si entendemos la movilidad laboral como una estrategia más de medios de vida, el desafío está claro. Hay un financiamiento limitado porque muchas veces está ausente de las agendas de financiamiento tradicional y hay una limitada oferta de productos financieros para las personas en situación de movilidad. Y esto se debe muchas veces también por barreras de acceso estructurales que pueden tener los sistemas financieros formales. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que cada vez más hay soluciones, quizás a pequeña escala, que operan en mercados específicos o en etapa de diseño, pero que muchas veces no se articulan para enriquecerse entre estas. Además, hemos observado que existe un ecosistema creciente de organizaciones que vienen trabajando en esta intersección de temas, pero muchas veces lo hacen solo desde un enfoque de integración y queda desatendido todo el tema de la prepartida, el retorno y el tránsito. En este contexto, vemos muchísimas oportunidades para América Latina, pero voy a mencionar unas cuantas. Primero, es fundamental pensar en soluciones financieras que puedan tener un enfoque integral para todo el ciclo migratorio. Segundo, es importante que podamos pensar maneras en las que conectemos el capital paciente con las cosas que ya están funcionando. Tercero, hay un potencial enorme para generar evidencia y para utilizar esa evidencia para pensar en temas como portabilidad de datos financieros, historiales crediticios transnacionales, entre otras cosas. Para cerrar rápidamente, sabemos que la región tiene un récord de generación de remesas. Este año, de acuerdo al BID, vamos a cerrar con más de 175 mil millones de remesas lideradas por Centroamérica, Ecuador y Colombia. Con este volumen de recursos moviéndose en la región, las soluciones financieras tienen un potencial enorme y transformador. Y el reto es cómo podemos escalar en conjunto este tipo de cosas. Ahora, sin más, el evento de hoy busca compartir con ustedes
tres experiencias específicas de la mano de algunos de los colegas que están acá. Primero vamos a ver un caso donde la financiación mixta o blended finance puede apoyar a la regularización de migrantes en México. Luego vamos a ver cómo ciertos productos apoyan a la inclusión financiera para migrantes en Colombia. Y finalmente veremos en Centroamérica qué soluciones multiactor como un fondo rotatorio puede apoyar la migración circular hacia España. Sin más, les presento a nuestros panelistas. Contamos el día de hoy primero con Karina Blanco Ochoa. Karina es mexicana con formación en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y una especialización en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría por la London School of Economics en Estudios para el Desarrollo. Actualmente es directora de Migración Laboral para Emerson Collective, una organización filantrópica privada. Bienvenida, Karina. Contamos también con Magret Gutiérrez. Magret es colombo-venezolana con formación en finanzas y experiencia en los sectores bancario y de comercio internacional, donde ha combinado su visión estratégica y liderazgo para impulsar diferentes proyectos de alto impacto. Actualmente es la fundadora y CEO para Avance, una fintech que se dedica a la inclusión socioeconómica de diferentes colectivos en Colombia. Finalmente, contamos con Juan Pablo Álvarez. Juan Pablo es economista mexicano con un máster en Administración Pública por la Universidad de Princeton y tiene amplia experiencia en organizaciones internacionales. Actualmente se desempeña como especialista de migración para la Unidad de Migración del BID. Bienvenidos a los tres y gracias por estar acá. Ahora sin más, vamos a empezar este panel y lo primero que quiero que podamos hacer es que nos cuenten más sobre la solución que vienen diseñando y voy a empezar con Karina y luego voy a dar paso a Magreb y a Juan Pablo. Karina, adelante y acá tengo tu slide. Muchísimas gracias, Diana, y buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles y poder estar aquí. Como bien mencionabas, desde Emerson Collective tenemos muchísimo interés en poder apoyar la integración de las personas en situación de movilidad y básicamente en el contexto de México hemos desarrollado una solución que continúa siendo de carácter prospectivo en el sentido que es un proceso en construcción, pero platicarles que una de las principales barreras que encuentran las personas migrantes en México para poder integrarse es el tema de la regularización. Por una parte, desde la perspectiva de política pública, hay muchas barreras para poder acceder a la regularización migratoria, pero otra de las grandes barreras tiene que ver con los costos que son altamente prohibitivos. Estamos hablando que en el mejor de los escenarios, regularizar a una persona migrante tiene un costo de alrededor de $600 por persona, lo cual es altamente superior al salario mínimo y por supuesto cuando hablamos de personas en condiciones de vulnerabilidad, estos costos son inalcanzables. Y en ese sentido, hemos propuesto una solución que busca movilizar capital de la filantropía, de la banca multilateral, de inversionistas de impacto, así como de empleadoras y empleadores que tienen interés en poder contratar e integrar a las personas migrantes que deseen trabajar y que deseen quedarse en México como un país de destino, y lo hemos llamado un fondo común para la regularización migratoria. Este mecanismo básicamente es un esquema de pago por resultados, en donde en primera instancia estamos movilizando a un conjunto de socias y socios de diferentes sectores, como mencionaba, de la filantropía, de la banca multilateral y otros inversionistas de impacto, a efecto de que puedan transferir fondos en esta primera ronda digamos, fondos de naturaleza a fondo perdido, básicamente, que serán depositados en una suerte de fideicomiso con un socio administrador que tenga capacidad de operar en México, en el territorio. Y estos fondos van a permitir que se pueda cubrir estos $600, entre 550 y $600, para el pago de derechos. Por pago de derechos me refiero al permiso de regularización, es decir, el visado, el permiso para una estancia regular y el permiso de trabajo. Una vez que se cubre ese pago ante el Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad en México que se encarga de gestionar toda la agenda migratoria,
Las personas migrantes recibirán un estatus regular y su permiso de trabajo de la mano y con el apoyo de un grupo de socios con los que trabajamos de manera muy articulada, a la cual llamamos la Alianza por la Movilidad Humana, que va a estar acompañando en la gestión de los casos. Y una vez que a través de la alianza se ayuda a las personas migrantes a que puedan ser colocadas en el empleo formal y digno, se va a medir la retención de las personas en el empleo. Cada sector tiene diferentes tasas de retorno. Por ejemplo, en algunos sectores, en retail, nos mencionaban que el empleador puede recuperar el retorno de inversión de contratar a una persona a los 3 meses. Habrá empresas que quizás les tome 4, 5, 6. Ahora sí que es case by case. Pero el punto es, una vez que la persona trabajadora cumple o alcanza determinado KPI en ese empleo, entonces estos empleadores socios van a reembolsar esos $600 al fondo común, a esta bolsita, a este fideicomiso, de tal suerte que siempre tendremos un flujo positivo de recursos que nos permitirán alcanzar escala. En este sentido, lo que el fondo hace es una suerte de mitigación del riesgo de la inversión, de la iniciativa privada. Hacemos un de-risking, pero al mismo tiempo lo que estamos planteando es un esquema de pago por resultados. Y el racional, quiero destacar dos elementos de esta propuesta. El racional de hacerlo de esta manera es que hay empleadores que nos mencionaban que para ellos era muy atractivo poder cubrir los costos del pago de derechos porque les es más barato pagar $600 que mantener una vacante vacía de manera sostenida en el tiempo. Ahora, el riesgo siempre es que se puede regularizar a la persona y la persona puede elegir migrar hacia los Estados Unidos o puede abandonar el trabajo. Entonces, había un factor importante de riesgo y es ahí donde nace esta propuesta a través de la cual desde el capital filantrópico de la banca multilateral y de otros inversionistas de impacto buscamos hacer esa mitigación de riesgo, ese de-risk de esta inversión. Esta es en esencia el mecanismo. Quiero destacar nuevamente que se encuentra en construcción. Esperamos poder lanzarlo formalmente hacia el mes de julio, pero ya hay muchos empleadores y empleadores de gran talla en México, en el sector retail, en el sector agro, en el sector de hospitalidad, que tienen, digamos, labor shortages, que están carentes de talento y que en ese sentido tienen interés en pilotear esta primera ronda del Fondo Común para Regularización, que creemos que es una solución innovadora y que además puede tener alcance regional. Aquí cierro esta primera ronda, Diana. Gracias, Karina, por todo el detalle y le voy a dar paso a Magret y luego a Juan Pablo. Por el tiempo, igual, Magret, adelante contándonos un poco más los productos que desde Avance han venido trabajando. Bue- Adelante, Magret. Bueno, muchas gracias, Dianita, y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan hoy y a nuestros panelistas aquí tan espectaculares. En la experiencia que tenemos nosotros como FinTech de impacto social, nosotros creamos un modelo donde acompañamos a poblaciones migrantes y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad para que no solamente puedan tener acceso a servicios financieros reales, sino que también puedan durante ese proceso educarse, alistarse financieramente y además construir historiales crediticios que les permitan acceder a líneas de nanocréditos, microcréditos, con la finalidad de poder fortalecer sus emprendimientos y mejorar su calidad de vida. Avance nace bajo el conocimiento, obviamente, del territorio. Yo soy colombiana retornada, fui migrante durante 15 años y además nací en la frontera entre Colombia y Venezuela, por tanto, conozco de primera mano cuál es esa situación de migración pendular que ha existido en toda la historia de nuestros países. Colombia recibió a más de 3 millones de personas, migrantes venezolanos, que gracias a Dios, Karina, tuvimos la fortuna de poder contar con un gobierno y con un apoyo para la regularización de esas poblaciones. Por tanto, hemos podido brindarles por medio de convenios que hacemos desde Avance con ONGs y gobiernos para poder acompañarles en un proceso de integración socioeconómica, que básicamente consiste en que puedan acceder a productos financieros de ahorro por medio de billeteras digitales, que emiten depósitos de bajo monto, que permiten legalizar sus contratos de empleabilidad o que permiten también que las personas puedan interconectarse en sus emprendimientos con estos colombianos
colombianos que los están acogiendo. Y empezamos a darnos cuenta que no solamente el tema era con los venezolanos, tenemos más de 500.000 ecuatorianos en Colombia que tampoco tenían acceso a servicios financieros, y a medida que hemos ido trabajando en lo largo de la TAM, pues nos hemos dado cuenta que la situación persiste en esas migraciones permanentes que tenemos dentro de nuestros países. Los productos se crean básicamente para fortalecer ese acceso. Nos dimos cuenta que definitivamente, aunque seamos países en el mismo habla, tenemos conductas y condiciones y educación financiera totalmente distinta. La población venezolana llega a Colombia con un 25 puntos porcentuales por encima de lo que los colombianos teníamos en el ejercicio del acceso a productos financieros tecnológicos. En Venezuela hace muchos años no se maneja efectivo, y en Colombia, por lo contrario, llegaron a un país donde cada 10 transacciones todavía 7 se hacen en efectivo, aun y cuando todo este ejercicio que se ha hecho desde las fintech ha sido tan importante para poder dar acceso. Y empezamos a construir marcos de educación, de alistamiento financiero, de empezarles a enseñar cómo utilizar sus productos financieros en Colombia, no solamente a esos migrantes, sino también a esas poblaciones que los estaban recibiendo, para que el venezolano de pronto no llegara a dar pasos hacia atrás en el manejo efectivo, sino más bien que se convirtiera en una comunidad que estuviera aportando al mejoramiento de la educación financiera de esos colombianos que los estaban acogiendo. Y de esa forma hemos logrado ya a poder atender a más de 30.000 personas en el país. Hemos atendido por medio de productos financieros de la mano de las grandes franquicias con las que trabajamos, que son Visa y Mastercard, para poder llevar productos financieros para personas regulares, irregulares, en tránsitos migratorios, y que la cooperación internacional de alguna forma pueda acompañar estos programas en tiempo real, con integración socioeconómica, identificando que la persona, independientemente de que esté en un proceso migratorio, que esté en una condición de vulnerabilidad, no le resta su capacidad de decisión en cuanto a lo que necesita. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde Colombia, apoyando a las migraciones en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Magret. Y es muy interesante ver cómo estos modelos B2B, o sea, de organización a organización, ayudan a que este tipo de soluciones pues puedan desarrollarse de mejor manera, ¿no? Ahora voy a dar paso a Juan Pablo para que nos cuente la experiencia desde Centroamérica, en la que afortunadamente también pudimos acompañar esta experiencia. Y de hecho, quiero también saludar a seguramente Anne Spark, que se está sumando a este webinar también, que fue parte de este proceso que se tuvo también con el BID. Adelante, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Diana. Y la verdad es que fue una súper experiencia poder colaborar de la mano BitLab, justo en un tema que dentro de todo el tema de migración, quizá en Centroamérica no toma la relevancia que podría tomar, que es la migración circular, ¿no? Desde el BID nosotros trabajamos en dos sentidos en la región. Una es en la atención de la población retornada, em, cuyos flujos han venido cambiando, el perfil viene cambiando, hay nuevos retos en el perfil, y que requieren pues una atención inicial en la recepción y en los procesos de reintegración. Pero también estamos trabajando en una arista de la migración que busca ser una migración ordenada, segura, regular, con oportunidades dignas para las personas, que es la migración laboral y circular. Muy en específico, desde el BID tuvimos la encomienda de operativizar el programa de gestión colectiva de contrataciones de origen GECO, que es un programa que tiene España para, para trabajadores agrícolas en Huelva, el cual lleva ya muchos años implementándose. Tienes alrededor de 40.000 empleados internacionales que llegan a Huelva a trabajar en procesos de recolección de fruta y todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de los frutos rojos, em, y que ha sido muy dominado por connacionales de Marruecos, ¿no? Claro, ahí
la cercanía pues juega un gran factor y a mi parecer ha sido poco aprovechado por países de la región. Entonces, en el 2023 tuvimos fondos dentro del BID para apoyar esta iniciativa, para operativizar estos programas, sobre todo en Guatemala y en Honduras. Honduras llevaba desde el 2022 enviando trabajadores agrícolas a Huelva. No era el caso de Guatemala. Guatemala firmó apenas el acuerdo en el 2024 y en el mismo 2024 pudimos acompañar el primer grupo de trabajadores guatemaltecos hacia España. Y aquí quisiera destacar dos cosas y es donde quiero aterrizar con esto de las soluciones financieras innovadoras. La primera es que este programa, como muchos otros, tiene un componente muy importante de circularidad. La gente recibe una visa de 4 años para poderse ir por periodos de hasta 9 meses a trabajar. Entonces salen, trabajan hasta 9 meses, regresan al país de origen y si todo sale bien, tienen la oportunidad de volver a salir y así repetirlo por 4 años, ¿no? Entonces el incentivo de regresar a Guatemala o regresar en Honduras es que vuelvas a tener la oportunidad de poderte ir a España, ¿no? Y la siguiente característica es que la participación en estos programas requiere de una inversión inicial. Es decir, la gente requiere sacar un pasaporte, requiere hacerse exámenes médicos, requiere documentos de viaje, requiere ir y venir muchas veces de sus comunidades rurales hacia las cabeceras municipales o hacia la capital. En un estudio que hicimos inicial, en un diagnóstico en Honduras, vimos que por lo menos se requieren 8 vueltas entre las comunidades y las cabeceras municipales y todos estos trámites, esta inversión inicial de la que hablaba, tiene un costo alrededor de unos $500, ¿no? Entonces, el poder participar en estos programas que muestran ser rentables, requiere de una inversión inicial que muchas veces las personas no tienen para poderlas cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que a la hora de ser entrevistadas las personas para ver si su perfil casa con las oportunidades que hay en Huelva, los empresarios españoles tienen que entrevistar 3-1 para que tengan el número target de personas trabajadoras, porque muchos van cayendo en el camino por falta de recursos. Y es ahí donde, en el marco de esta cooperación técnica, pues, hicimos alianza con LAMP para diseñar un fondo rotatorio que permita que ninguna persona con las habilidades necesarias para poder trabajar y aprovechar estas oportunidades que brinda el programa GECO se quede fuera por falta de recursos y que esto vaya siendo sostenible en el tiempo e incluso cuando el BID ya no tenga que intervenir. Quiero cerrar con dos cosas. En un último análisis que hicimos, vimos que prácticamente el 100% de las personas manda remesas desde España al país de origen. El 96% de las personas está regresando después de ir a trabajar, que es un poco como España mide el éxito de estos programas, que puedan regresar a su país de origen. Y más del 90% queda satisfecho con el empleador y busca volver a ir em, o busca una nueva oportunidad en España. La semana pasada salieron 1,300 personas de Honduras a Huelva. Teníamos la meta de 1,000, entonces se logró superar por un 30% esta meta y eso muestra que puede ir creciendo este programa y estas oportunidades de migración circular con los mecanismos necesarios en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y esta experiencia es muy interesante porque también buscaba tener un financiamiento mixto, como en el caso de lo que mencionaba Karina, para poder catalizar, en este caso, un producto financiero más comercial, como un crédito que ayude a los trabajadores para esta parte de realizar toda la prepartida y poder realmente viajar en estos programas circulares, ¿no? Muchísimas gracias por compartir sus respuestas. Y ahora, de cara un poco más a los desafíos y los aprendizajes, me gustaría que
empezando otra vez contigo, Karina, me cuenten cuáles son esos desafíos claves y aprendizajes que ven en este proceso de diseño de estas soluciones y que nos pueden compartir hoy. Adelante, Karina. Claro que sí, muchísimas gracias y destacar que me encanta lo que están haciendo Magret y Juan Pablo. Gracias, Diana, por reunirnos. Es maravilloso este espacio. En términos de retos, empezar por señalar que a nivel personal yo no soy especialista en finanzas, entonces construir un fondo de esta naturaleza para entender en qué punto íbamos a tener ese break-even requirió de generar alianzas y estamos muy agradecidas con los socios que se han sumado a este fondo para poder co-construirlo. Creo que aquí el aprendizaje y algo a lo que invitaría a todas las personas que están en la sala es que podamos pensar cómo se pueden generar esfuerzos conjuntos en un contexto donde los recursos cada vez son más limitados. Digamos, el financiamiento para el tema cada vez es más escaso y en ese sentido hemos observado, al menos en el sector de la filantropía, que hay una tendencia a crear pool funds, que hay una tendencia, en vez de hacer esfuerzos aislados en silos, a ver cómo se pueden unificar estos esfuerzos y de esa manera catalizarlos. Otro de los retos que hemos enfrentado y en realidad hemos estado construyendo, más bien volando el avión mientras lo construimos, es que asumíamos que las empresas iban a decir, perfecto, ¿cuánto invertimos, no? Como que era demasiado obvio y straightforward el caso de negocio y en ese sentido creo que asumíamos que iba a ser mucho más fácil movilizar la inversión, pero nos hemos dado cuenta que hace falta evidencia que pueda informar sobre todo al C-level el por qué hay un caso de negocio. Y como parte de esta estrategia, entonces, hemos generado business cases para las empresas que están interesadas en participar, de tal suerte que puedan entender con números y con evidencia en mano por qué invertir en soluciones que atraigan talento migrante no solo es un tema humanitario y un tema de ESG o responsabilidad social corporativa, sino que hay un caso de negocio. Hay un caso de negocio en términos de tasas de retención más altas que están comprobadas, hay un tema de negocio en términos reputacionales, entre muchas otras variables. Y creo que una de las lecciones aprendidas en el camino, y no es que sea el gran descubrimiento, pero es que estos ejercicios tienen que venir acompañados de evidencia que realmente nos permita movilizar al sector privado más allá de la buena voluntad. Si queremos lograr algo a escala y con inversiones, digamos, de un volumen importante, es importante también entonces que hayan digamos, evidencia y datos que soporten esto. Y bueno, creo que otro de los retos también ha sido tener el buy-in propiamente del gobierno, porque lograr procesos de regularización expedita es clave porque si identificamos a la persona trabajadora con interés en quedarse en México y esperamos 3 meses a que se regularice para entonces después vincularla al empleo, pues se nos fue el tren, como decimos en México, ¿no? Creo que en ese sentido requiere este tipo de esfuerzos una articulación de todas las partes, ¿no? De los empleadores, del propio gobierno, de los socios que digamos que están respaldando esta iniciativa, de tal suerte que podamos tener su buy-in, pero también asegurar que en términos operativos sea ágil y sea efectivo, porque el sector privado se mueve muy rápido, ¿no? Y creo que es un reto para todas y todos los que venimos del sector humanitario del sector multilateral, que de pronto hay de pronto burocracias y procesos más lentos. Y creo que uno de los retos que tenemos como sector no solo es la agrupación, sino cómo podemos ser más ágiles y responder de manera más rápida para poder catalizar esas oportunidades. Muchísimas gracias, Karina. Le doy paso a Magret en honor al tiempo. Adelante, Magret. Bueno, yo creo que dentro de las barreras más importantes que hemos tenido es cómo creamos confianza hacia el sector financiero de parte de la población migrante que está, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Básicamente, existen oportunidades para acceder a productos financieros de ahorro, más cuando entramos a hablar un poco del crédito, se torna un poquito la resistencia, ¿no? De poder identificar si realmente la persona tiene una convicción de permanencia en el país, si realmente la persona es consciente de que el dinero debe retornarse de manera responsable. Y lo que hemos trabajado para poder disminuir esas barreras es básicamente
nosotros trabajamos en proyectos en territorios con ONGs y gobiernos locales que claramente tienen presencia de migrantes en sus comunidades, y lo que hemos enfocado mucho que nos ha permitido poder mejorar el tema de los recaudos de las carteras y sanear ese comportamiento de pago ha sido la educación financiera. No existe inclusión sin educación, y hemos estado acompañando e identificando que nosotros somos una entidad financiera que quisiera atender a millones de personas, pero cuando hablamos de impacto tenemos que empezar a pensar primero en el individuo para después hablar de los cientos, de los miles y obviamente llegar a los millones. Es importantísimo que de la mano del ecosistema todos estemos en función a crear una educación que permita no solamente generar oportunidades porque sabemos, por ejemplo, en el caso de lo que dice Juan Pablo, que la población vive mucho en el tema de las remesas, lo mismo pasa en Colombia, pero es cómo les enseñamos a que esa remesa sea un ingreso para ellos y que construya el historial crediticio, que se olviden del manejo del efectivo, como esa educación digital, esa educación financiera en virtud al acceso, a la creación del historial, al uso de los productos financieros, permite llegar a esa joya de la corona que es poder acceder a los créditos para su mejoramiento de vida como créditos de libre inversión, pero sobre todo cómo ayudamos a los emprendedores a que puedan aportar o que puedan llegar al acceso a estas líneas de crédito para poder mejorar sus emprendimientos y poder generar desarrollos sostenibles. Que cuando la ONG y la organización, como lo decía Juan Pablo también hace unos minutos, ya no esté, la población quede totalmente con bases estables para poderse seguir desarrollando en el tiempo. Muchísimas gracias, Magret, y le doy la palabra a Juan Pablo para que nos cuentes sobre los aprendizajes y desafíos en el caso de Centroamérica. Muchas gracias. Respecto a los desafíos, digamos, quisiera partirlos porque en el tema de la solución financiera apenas finalizamos el diseño, ¿no? Queremos implementar este fondo rotatorio para las siguientes etapas, pero todavía no lo hemos logrado implementar, sino apenas se va a hacer. Sin embargo, en el tema de los desafíos para la implementación del programa GECO, el principal desafío que miramos de la unidad de migración, y lo tengo que decir desde la parte pública, porque al final el BID es un banco público, ¿no? Es un banco de gobierno. Entonces, es que debe de haber un retorno de inversión de parte del gobierno que está promoviendo los programas de migración circular, porque al final de cuentas, estás tomando un trabajador de Guatemala, Honduras, El Salvador, para que vaya a España a trabajar en los cultivos de España. Sí, vas a tener un flujo de remesas que puede ser importante, pero pues estás transfiriendo una capacidad de un lugar a otro, y entonces el desafío ahí es hacer que la migración circular sea productiva para ambos. Es decir, que al momento en que la persona regrese de España con una nueva habilidad adquirida, con una nueva experiencia, puede implementarla también en el país de origen para que la productividad en el país de origen aumente, y ahí sí tengamos un ganar-ganar en doble vía: uno, a través de la transferencia de capital humano; dos, a través de la transferencia de remesas; y tres, a través del incremento de la productividad. Entonces, y digo que tiene que ser rentable porque al fin de cuentas el gobierno o los gobiernos del país de origen tienen que hacer una inversión importante para poder promover estos programas, desde la focalización del programa, la promoción, la identificación de los participantes, el seguimiento, la protección consular que también se necesita a la hora de que los trabajadores están en el exterior. Entonces es una inversión importante que requiere probar ser rentable. Muchísimas gracias a los tres y de hecho quisiera destacar la importancia que es poder codiseñar estas soluciones justamente con los actores como son gobierno, empleadores y como lo decía Karina también hablar el lenguaje de estos actores, ¿no? ¿Con qué llegamos a los empleadores? ¿Con qué llegamos a los gobiernos y demás? Y creo que eso hace parte de esa construcción de confianza que hablaba también Magret
y de la articulación que se requiere, ¿no? Tenemos muchas preguntas del público, así que solo para cerrar las intervenciones de los panelistas, quisiera que en dos frases me cuenten un poco los planes que tienen para la implementación. Juan Pablo ya lo mencionaba que en el caso del BID están recién explorando esa parte, pero Karina, Magret, me encantaría que nos compartan muy rápidamente cuáles son sus expectativas sobre la implementación o el escalamiento en el caso de Magret de estas soluciones. Karina, adelante. Muchísimas gracias. De manera muy concreta, los siguientes pasos tienen que ver con terminar de afinar el modelo financiero que respalda nuestro pool fund para terminar de determinar la tarifa de repago que cada empresa estará acercando. Hay que señalar que no se espera que la persona trabajadora invierta o pague, sino más bien esto es el empleador paga, ¿no? Entonces, ese es los últimos detalles. Estamos terminando de sumar a las empresas que quieran entrar en este piloto. Es una prueba de concepto y así lo hemos planteado. Es un POC. Esperamos que funcione y que sea escalable. Yo creo con cada célula de mi cuerpo que es el caso, pero habrá que demostrarlo. Y bueno, en términos también de siguientes pasos, estamos en espera que el gobierno de México publique un programa temporal de regularización, que es un programa en esencia de amnistía, que nos permitirá, digamos, potencializar este instrumento y lograr una escala mucho mayor. Gracias, Karina. Magret, adelante. Para el caso de nosotros, en el tema de escalar los productos, lo que seguimos haciendo es muchas más alianzas con la cooperación internacional que atiende poblaciones migrantes en Colombia y en Latam, partiendo de la base de programas de inclusión financiera integrales, trabajando en territorios, identificando poblaciones que necesiten acceder a productos financieros, hablando de cómo la ayuda humanitaria se puede convertir en una puerta de acceso para acceder a un producto financiero real, crear historiales crediticios y generar como tal soluciones que permitan el acceso a los créditos. Hace muy poco cerramos con una cooperación en Colombia en donde vamos a atender en los próximos 6 meses a más de 2.000 personas migrantes en Colombia con características muy específicas de emprendimiento y además que vienen siendo conocidas de la cooperación. No son unos extraños para nosotros, por tanto, hemos integrado dentro de las soluciones que las personas puedan utilizar en las billeteras digitales nuestras soluciones de remesa al tiempo, puedan usar sus tarjetas, puedan utilizar sus recursos, se puedan dispersar ayudas económicas, reciban programas de educación y alistamiento financiero y todas esas personas terminan desencadenando en productos, en acceso a productos de crédito precisamente con nosotros o con nuestros aliados. La expansión se sigue realizando en trabajo y en co-creación, tal cual como lo venías hablando, Dianita, con diferentes tipos de organizaciones y gobiernos para poder seguir llegando a más comunidades. El enfoque nuestro, nuestros productos están creados para poderse utilizar de manera integral, de manera individual, pero que las comunidades definitivamente puedan recibir ese programa de evangelización y de integración entre la tecnología, el sector humanitario y el poder desarrollar sus sueños. Muchísimas gracias, Magret, y le doy también a Juan Pablo para que agregues algo más sobre los planes de implementación y demás de cara a esta solución. Muchas gracias, Diana. Y de hecho veo que hay una pregunta relacionada en cómo funcionaría el fondo rotatorio, entonces me permito contestar Adelante. ambas ahorita. La unidad de migración del BID es parte del área pública del banco, ¿no? El BID tiene también un área privada llamada BID Invest, una parte de emprendimiento llamada BID Lab, pero el grueso del negocio es la banca pública. Entonces, nuestro trabajo es directamente con los gobiernos. Tú, Diana, lo mencionabas, hacer equipo, coordinar, co-crear es muy importante y es especialmente importante para nosotros porque al final de cuentas, para promover este fondo rotatorio, necesitamos de la alianza y de la ayuda de otras organizaciones que puedan acercar estas finanzas, estos recursos a los privados, ¿no? Porque nosotros, como lo mencionaba, lo que podemos hacer es trabajar con el gobierno. Entonces, un poco la idea es poder tener la capitalización de un fondo, una capitalización inicial de este fondo
que pueda ser accesible para las personas que ya han sido identificadas, que ya han sido ofertadas de un contrato para trabajar en España y que pueda ser repagado ya sea a través de descuentos sobre la nómina o de remesas. Es un mecanismo que todavía se tendría que pilotear y explorar para que no se requiera una segunda recapitalización de este fondo, sino que este fondo rotatorio pues pueda incluso crecer con el tiempo, ¿no? Ahí LAMP hizo un gran análisis financiero. La verdad es que tampoco es mi tema, pero creo que quedó muy bien. Y estamos muy emocionados por en algún punto echarlo a andar, ¿no? La otra parte de cómo sobrellevar estas barreras de entrada es no solo acercando las finanzas, sino reduciendo los costos. Y aquí quizás sí podemos tener cierta incidencia porque estamos trabajando con los gobiernos para revisar cuáles son esos procesos previos de la salida de las personas y ver si hay algo que se pueda cortar que va a reducir los costos de entrada para las personas y de igual forma podría fomentar que tuviéramos un incremento escalonado en el número de personas que puedan tener oportunidades de movilidad laboral. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y a todos por sus respuestas. Vamos a ir con algunas preguntas que tenemos de parte del público. Em, en general para los tres, y creo que un poco más tal vez Karina y Magred, esta pregunta para ustedes es que nos compartan más sobre qué retos específicos han tenido con población refugiada y solicitante de asilo. Quizás si ahí hay algo que mencionar de manera muy breve para tenerlo en cuenta a la hora del diseño, a nivel de documentación o de temas más legales que muchas veces se presentan como barreras, ¿no? Karina, Magret, si nos comparten un poco sobre eso. Bueno, fíjate, en el caso de la regularización, gracias Karina, en el caso de la regularización de algunas personas en Colombia después del PPT, que en el caso de los migrantes venezolanos, que es el permiso de permanencia temporal, se han creado algunos otros documentos como el salvoconducto, un PEP tutor, y se han ido cambiando los documentos de regularización que se venían trabajando anteriormente y eso, por ejemplo, se convierte en una barrera grandísima para poder atender desde el sector financiero regulado y vigilado a esos nuevos migrantes que están entrando a Colombia, ¿no? Porque mover un core bancario para poder ajustar cada uno de los documentos que el gobierno nacional y que Migración Colombia define decidir en un momento específico es muy difícil. Los core bancarios no pueden moverse por un porcentaje muy pequeño de la población, les genera unas complejidades grandísimas, porque además por ejemplo, en el caso nuestro, que somos una fintech con un modelo supervisado de manera indirecta, porque tenemos un modelo de corresponsalía digital, eso lo que quiere decir en términos comerciales es que tenemos detrás bancos operando dándonos el back de la operación, pues nosotros podemos tratar de llevar la incidencia de ese nuevo documento para poderlo incluir, pero el banco nos dice, ¿y a cuántas personas vamos a atender? Entonces, volvemos otra vez a un cuello de botella donde la inclusión no puede llegar cada vez que se cambian los documentos y eso nos resta oportunidades para los refugiados y para todas estas personas nuevas que deciden migrar, por ejemplo, en el caso a Colombia, ¿no? Muchísimas gracias, Magret. No sé si quieres agregar algo, Karina. Sí, quizás señalar que en el caso de México, poder acceder digamos, cuando eres solicitante de asilo, de refugio, para poder acceder a una tarjeta de visitantes por razones humanitarias que eventualmente derive en una residencia temporal, ese trámite no tiene costo. Entonces, en ese sentido, el fondo en realidad está pensado para beneficiar o apoyar a la población migrante cuyos trámites en todos los escenarios sí tienen un costo. Ahora, lo importante de esta propuesta es que poder, digamos, resolver tanto la parte de costos como la parte regulatoria de ampliar las vías de migración regular va a incidir de manera sumamente positiva en desahogar
el altísimo número de solicitudes de asilo que existen en México, porque en la práctica y de facto la única manera de regularizarse ha sido a través de la solicitud de asilo, aunque la persona no cumpla con lo que estipula la Convención del 51. Entonces, en ese sentido, este proyecto busca no solo poder beneficiar a las personas en poder resolver la parte de los costos, ¿no? En materia de los permisos migratorios, sino como subproducto o como resultado de ello, también se estará desahogando las solicitudes de asilo que al ser, digamos, al no tener un costo y al ser la vía que existe en este momento, pues está completamente saturada, ¿no? Muchísimas gracias, Karina Magret. Y una pregunta más que varios participantes lo han puesto es si nos pueden comentar para los tres de manera rápida, ¿cómo ven el relacionamiento que se debe tener con gobierno para promover este tipo de espacios de diseño, de soluciones y articular ese tipo de procesos? No sé si, Juan Pablo, ¿quieres tú empezar más pensando desde la perspectiva del BID, cómo poder articular con gobierno para que este tipo de soluciones puedan implementarse de la mejor manera? Y de ahí voy con Magred y Karina si quieren agregar. Bueno, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es el único banco multilateral que cuenta con una unidad específica de migración, ¿no? Hay otros bancos que tienen esfuerzos en migración, que tienen una tarea muy loable en migración, pero no cuenta con una unidad tan específica y sí la tenemos en la región porque creemos que la migración es un determinante potencial de desarrollo, ¿no? Si vemos cómo ha cambiado la configuración migratoria en América Latina en los últimos 30 años, prácticamente pasó de un 3% en los países de la región a un 10-12%, eh, y mucho de eso es migración intrarregional, es decir, dentro de América Latina nos movemos en varios países, ¿no? Eh, Hoy vuelve a cambiar, o sea, hoy hay nuevos flujos, hay nuevas dinámicas y creemos que la migración circular, las oportunidades de movilidad laboral, son también parte de ese nuevo paradigma que podríamos impulsar tanto intrarregional como extrarregional, ¿no? Y Ujú. para ello es preponderante poder tener el trabajo con los gobiernos para generar marcos regulatorios claros, para tener acuerdos de movilidad claros, para tener mecanismos. Hablábamos de hacer la circularidad productiva para ambos países, ¿no? Entonces, ahí el papel para nosotros, el papel del gobierno en promover estos espacios es fundamental. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Karina Magret, si quieren agregar algo de su experiencia en la... Toda la importancia de poder trabajar con los gobiernos locales es que aquí no se trata solamente de educar a la población, aquí se trata de educarnos todos, desde las creaciones de las bases de políticas públicas para la atención especial a los migrantes, desde los staff de la cooperación internacional, de cómo estamos integrando. A veces sacamos soluciones, queremos incluir, mejorar costos, identificar oportunidades para poder llegar a mayor cantidad de personas de manera oportuna, responsable, costo eficiente, pero no estamos educados para implementarlo, ¿no? Es tan importante hacer alianzas permanentes con los gobiernos que permitan regularización. O sea, no podemos lanzar una ley, una política pública que no vaya en el mismo sentido de lo que la institución que está recibiendo la indicación pueda ir o pueda hacer. Entonces, digamos que es sumamente importante las relaciones con los gobiernos en esa transición de la transformación. Y bueno, Gracias, Magret. Karina, adelante. gracias, Janita. Solo abonando, y quiero hacer mucho énfasis también en los gobiernos locales. Claramente, en el contexto de México y en muchos países en América Latina, la política migratoria es una competencia federal, pero me parece que los gobiernos locales tienen un rol sumamente importante y en el caso concreto del fondo, a través de los gobiernos locales es que vamos a poder identificar a las personas. Son la ventanilla de entrada, son ese entry point para poder hacer esa vinculación de las personas que están en el territorio frente al marco
marco regulatorio que estipula el gobierno federal, ¿no? O nacional. Y en ese sentido, aquí, por ejemplo, tenemos una alianza muy fuerte con el gobierno de la Ciudad de México. También se va a expandir a otras entidades federativas clave a través de las cuales buscamos poder identificar quiénes son estas personas que sean elegibles, que tengan interés de trabajar y de quedarse en México por lo menos un año y por supuesto que cumplan con los criterios que estipula la regulación para que sean elegibles a poder obtener un estatus regular, ¿no? Entonces, me parece que tienen una parte fundamental en el rompecabezas. Muchísimas gracias, Karina. Y en efecto, creo que cada vez más vemos cómo actores no tradicionales para soluciones financieras o para migración juegan un papel muy importante, como es el caso de los gobiernos locales o las organizaciones educativas, etcétera, ¿no? Em, Karina, justo hay un par de preguntas para ti que quizás rápidamente nos mencionas, que es si tienen considerado algún tiempo de retención en particular para los trabajadores. ¿Cuánto tiempo más o menos han pensado que deben quedarse con un empleador específico para que se puedan hacer las contribuciones? ¿Y en qué sectores más o menos? Hablabas de retail y demás, pero quizás como volver a mencionar los sectores que están pensando para esta solución. Adelante, Karina. Claro, con mucho gusto y gracias por las preguntas. Los sectores donde existe, en México hay falta de talento digamos, en diferentes niveles y sectores, pero para el proyecto específico en el que estamos trabajando, nos estamos concentrando en retail, nos estamos concentrando en el sector hospitalidad, particularmente con cadenas hoteleras en el bracito, digamos, de turismo, y también nos estamos concentrando en el sector agro, pero hay apertura para trabajar con otros sectores. Estos han sido porque es donde hemos identificado a las empresas campeonas que tienen interés en poder contratar y donde, dicho sea de paso, existe la demanda. Y solo que quisiera hacer si me permiten, un rápido apunte que tiene que ver con el tamaño de la demanda. Datos de 2023 señalaban que existían más de 1.6 millones de vacantes en México que no se han podido cubrir, y esto en un contexto donde la tasa de desempleo en el sector formal es del 2.5%, la más baja en la historia, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, esto, digamos, si bien México tiene altos niveles de informalidad, tenemos un buen proxy para saber que hay espacio para integrar a la población migrante y refugiada y que no compite o desplaza al talento nacional, ¿no? Que eso siempre tiende a ser un gran mito. Y en términos de la retención, esperamos que las personas puedan quedarse por lo menos un año. Les vamos a pedir que puedan firmar una carta compromiso y haciendo eco a lo que decía Magret, es bien importante poder concientizar del impacto que tiene, porque con toda esta evidencia que generemos, lo que estamos buscando es poder demostrar al gobierno de México la premisa de cuando a una persona se le regulariza y se le ofrece oportunidades de empleo formal y digno, los prospectos de integración y de permanencia son mucho más altos. Y por eso este proyecto tiene un fuerte componente de abogacía y esperamos que realmente las personas se queden y ahí los empleadores juegan un papel clave en poder ofrecer incentivos para que realmente las personas elijan quedarse en sus empleos. Sí, muchísimas gracias, Karina. Y en efecto, creo que todas estas soluciones lo que buscan es generar justamente más datos que demuestren que esto en el mediano o largo plazo puede tener una vía comercial sostenible, que puede mantenerse. Y eso es lo que estamos haciendo con todas estas pruebas de concepto que se quieren hacer, ¿no? Tengo una pregunta más que está para Juan Pablo y quizás también para Magret, y con eso vamos cerrando esta parte de preguntas. Es si se han explorado acuerdos regionales entre bancos, por ejemplo, que podrían aliviar justamente los costos que muchas veces estas soluciones financieras pueden tener y así facilitar como que la movilidad. Quizás en el caso de Juan Pablo igual es más un tema de diseño, es algo que sí en algún punto se lo discutía. Así que te dejo, Juan Pablo, si quieres reaccionar sobre eso y quizás Magret también desde la perspectiva de expansión, de avance, si se ha explorado un tema de crecimiento como regional o de acuerdos regionales para disminuir costos, ¿no? Adelante, Juan Pablo. Gracias, Diana. Quizá este es un tema que Magret pueda conocer más a fondo. La verdad es que yo he escuchado de facilidades que hay, sobre todo para las remesas, para la transferencia de remesas. Sin embargo, entre los acuerdos, digamos, del sector financiero privado, me parece que todavía persisten algunos retos para poder hacer
esto escalable, ¿no? O sea, en algún momento, por ejemplo, pensábamos, em, y creo que lo platicábamos con LAMP, el que las personas antes de salir a España pudieran tener una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria se les depositara pues lo ganado en España, ¿no? Y pudieran volver a utilizar esa cuenta bancaria en Centroamérica. Esa parte del sistema financiero todavía no la hemos explorado a fondo, creo que es algo que tenemos que hacer. Por supuesto, trabajar, y esta es la parte que nos toca más al BIT, con las superintendencias de los países para que en el marco regulatorio todo esto se pueda facilitar. Y quisiera aprovechar quizá el último minuto que tengo para decir que eh, quitándome un poco mi sombrero de BIT y poniéndome más el de mexicano, coincido plenamente con lo que Karina estaba mencionando respecto a la necesidad de poder atraer ese talento en México, retenerlo y que no va a competir directamente con la población local, sino que es una necesidad que se tiene en el país, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Magret, No, adelante. nosotros, frente a este tema, por ejemplo, en el caso de las remesas, lo que nos hemos dado cuenta es que debemos facilitarle un poco la vida a las personas, ¿no? El hecho de que una persona tenga que hacer un doble paso para poder traer sus remesas o tener que esperar jornadas hábiles para poder disponer de sus remesas, hace que se bloquee un poco el proceso de crecimiento y de desarrollo del migrante. Nosotros lo que hemos hecho desde Avance es tratar de escalar oportunidades de líneas de crédito para migrantes partiendo de la base de su construcción de historial crediticio y eso incluye que dentro de las mismas billeteras que trabajamos los migrantes sin necesidad de moverse de su espacio, sin necesidad de trasladarse, sin necesidad de generar tantos costos, pueda generar todas las operaciones dentro de sus billeteras digitales y con esto poder construir. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos entonces a buscar fondeo para la colocación de los créditos? Pues es que sencillamente estamos trabajando con un usuario que ya conocemos, que podemos identificar cuántas remesas está trayendo, cuáles son los movimientos bancarios que está generando, cuáles son sus comportamientos de pago. Y esto nos hace de alguna forma poder generar oportunidades mucho más caras, escalables y muy costo eficientes, no solamente de cara al beneficiario, sino también siendo responsables con el recaudo de la cartera, la monetización, porque el hecho de que seamos una fintech con impacto social no quiere decir que seamos con un formato de pérdida, sino que al contrario, estamos siendo responsables en la generación del crédito de una forma costo eficiente, con un tacto y una mística distinta al trabajo de las personas que estamos atendiendo, pero también generando oportunidades que puedan volverse rotativas y puedan seguir impactar mayor cantidad de personas. Yo pienso que la expansión y el llegar a tocar esos millones de personas que quisiéramos hacer, parte de la base, como lo había mencionado anteriormente, de empezarlo a hacer de manera progresiva para que la colocación sea mucho más eficiente y no se coloque dinero por colocar, ¿no? De acuerdo, gracias Magret, Juan Pablo, Karina. Sé que estamos ya en el tiempo, así que agradecerles muchísimo por todo lo que nos han compartido. Hay algunas preguntas que quedaron en el tintero, como decimos por acá, así que seguro podemos darle seguimiento por correo o en otros espacios. Me quedo con alianzas intencionales, que es lo que tenemos que hacer para lograr compartir estos aprendizajes, para lograr que se suban a la camioneta, ¿no es cierto?, los gobiernos, los empleadores y todos los que necesitan estar para que estas soluciones escalen. Les agradezco muchísimo a todos los que se han sumado el día de hoy. Quiero cerrar diciéndoles que nos encanta tener estos espacios como comunidad, como región, que queremos seguirlos teniendo y que les invitamos a nuestros próximos eventos en donde tendremos talleres interactivos prácticos liderados justo por Elisha Carmichael, que nos llevará a ver algunas herramientas prácticas que nos permiten tener diseños de soluciones financieras un poco más aterrizadas a todos estos problemas que hemos ya mencionado. Hablaba ya Magret, los costos de transacción que tiene una persona en situación de movilidad son mucho mayores a los que tendría cualquier otra persona y eso es algo que hay que pensarlo, hay que aterrizarlo y tener en cuenta en los diseños. Así que esperamos a todos verles en los próximos eventos. Pueden seguirnos en nuestras redes
y a Karina, Juan Pablo, Magret. Me encantó esta conversación, la sentí como tres amigos tomando café, así que espero que sigamos teniéndolas y muchísimas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Con eso cerramos y un buen día para todos.